el caso donde pusimos excitación en la base o excitación endógena dentro del sistema como desbalance rotatorio. Pues. Aunque para esos casos supusimos que la respuesta la conocemos, el movimiento lo conocemos. En el caso del desbalance rotatorio es una velocidad constante que genera una fuerza de desbalance, pues, o sea que nos genera dos componentes de fuerza armónica. Igual una componente de fuerza armónica en el caso del balance rotatorio, en el caso de movimiento a la base, dos componentes de fuerza a través de la suspensión vía el resorte, vía el amortiguador. Pero en esencia lo tratamos como si fueran sistemas de un grado de libertad. Si hubiéramos modelado el movimiento en la base, entonces sí ya serían 2 grados de libertad. Bueno, a partir de los sistemas de 2 grados de libertad, se ponen ya las cosas más interesantes, pues, del análisis modal o del movimiento un poquito más complejo. Pues. Los sistemas donde se requieren 2 coordenadas generalizadas para describir el movimiento de un sistema, pues los llamamos de 2 grados de libertad. A partir de 2 o más grados de libertad ocurren ya fenómenos interesantes en dinámica de vibraciones, en dinámica estructural, como son al tener la interacción entre varias masas. El acoplamiento entre las masas, entre los cuerpos rígidos, puede ser elástico, es decir, a través del resorte, puede ser viscoso o puede ser inercial, ¿sí? Cualquiera de estos o todos, ¿sí? Y este acoplamiento puede ser entre las variables del sistema, entre desplazamientos, que serían, si es entre desplazamientos, entonces son acoplamientos elásticos, si es entre velocidades, acoplamientos viscosos, si es entre masas, acoplamientos inerciales. Sí, entonces tenemos, además de una frecuencia natural, que era muy fácil tener un pico en la respuesta frecuencial. En el caso de grados de libertad tenemos más de una frecuencia natural, 2 frecuencias naturales para el caso de grados de libertad, más en el caso de n grados de libertad. A su vez tenemos entonces más de un modo de vibración natural, más de una frecuencia natural. Si hay más de una frecuencia natural, el eje problema pues entonces se multiplica, pues. Así que tenemos ya interacción entre modos de vibración y pues por supuesto que tenemos comportamientos más complejos en el sentido de que podemos tener más de una resonancia, hay acoplamientos entre cada modo. Aún así podemos establecer alguna descomposición. A partir de donde empezamos a tener más de un grado de libertad. Por ejemplo, si consideramos, como el otro día dibujábamos o esquematizábamos un poquito, en un sistema de bombeo, en una motobomba, ¿sí? Que aquí tenemos una motobomba convencional para elevar líquido, ¿sí? En donde tenemos entonces el motor acoplado a un impulsor, el impulsor pues jala de una cisterna, de un depósito, agua y lo bombea, Entonces, este es un caso, este es otro caso, y lo bombea. ¿Qué podemos tener en ¿Cómo lo podemos modelar? La cuestión está en que los sistemas físicos, pues ahí están, pues, ¿cuántos grados de libertad le daría uno? Entonces diría uno, bueno, aquí vemos un esquema en un plano, diría uno, esta bomba, ¿cómo se sujeta? Pues tiene 4 agujeros, tiene 4 tornillos, ¿sí? Muchas de ellas tienen solo 2, y un pedestal, ¿sí? Típicamente van a tener 4 tornillos, pues. En donde y de hecho los plomeros las dejan flotando, o sea, la dejan flotando en el sentido de que finalmente la tubería es la que lo mantiene en el suelo, pues. En cuyo caso puede empezar a vibrar, ¿no? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendría una bomba de este tipo, pues? O para empezar, ¿cuáles serían las variables que queremos estudiar en una bomba? O sea, ¿qué podría uno estudiar? La carcasa de la bomba, ¿sí? O sea, el movimiento, si son las vibraciones, las que se transmiten a la motobomba, que la pueden dañar, las que se transmiten a la cimentación. Aquí está muy pelón, pero normalmente le ponen un manquito, pues, una cajita, pues, de cemento, y ahí se monta, pues.
¿Por qué se pone muy cerca de acá? Porque tienen un vacío máximo que pueden jalar, ¿no? Entonces, y los tubos vibran y el bombear el agua, provoca vibraciones en la estructura, en la tubería. En realidad tenemos muchos grados de libertad, son un número infinito de grados de libertad. Si nos restringimos a plano, tendríamos que establecer varias cosas, ¿no? Insistimos, esta tiene aquí para 4 soportes, esta tiene un pedestal para 2 nada más, y la bomba va con un pedestal o va volando, ¿no? Entonces siempre y cuando esté bien fija, pues no hay tanto problema. Si hacemos un diagrama esquemático, podríamos decir, bueno, esta cosa está montada sobre una cimentación y la cimentación es un sistema más a resorte. ¿Sí? Aquí estamos desglosando, tenemos el motor, un cople y el impulsor o la bomba, pues. Si restringimos a un plano, si nos restringimos a un plano de movimiento, el que se ve en el pizarrón, lo podemos modelar. Es todo esto. Primero sacar la masa total y obtener su centro de gravedad, obtener un centro de gravedad y ver las coordenadas del centro de gravedad, el desplazamiento vertical, x de t, y un ángulo, porque la plataforma, al tener una suspensión, puede hacer esto. Entonces se puede mover en traslación y puede girar. O alguien puede decir, me interesa ver si lo que me interesa es la plataforma, con que vea los desplazamientos en ambos extremos de la plataforma, o sea, un x1, un x2. Sí, hasta ahí podríamos irlo modelando con su respectiva suspensión, con rigidez equivalente K1, K2, la que está ligada a cada extremo, pues. Pero también para desplazamiento X o ángulo de rotación θ, ¿no? En cualquier caso, tendremos una masa, tendremos una inercia y ya tendríamos 2 grados de libertad. Tendríamos dos posibles grados de libertad. Si añadimos si añadimos el tercero, si fueran en 3D, ¿cuántos serían? Si tuviéramos la plataforma así, o como si fuera la computadora, en un plano nada más sería así. Nada más se movería así. Entonces, traslación y el giro. Si fuera en 3D, ¿cuántas coordenadas tendríamos? 6. ¿Cuáles? X, Y, Z. Si fuera cuerpo rígido, pues si fuera cuerpo rígido, serían 3 de traslación, X, Y, Z y 3 ángulos, pues. Sí, y si fuera la plataforma así con cople, entonces si fuera un cople flexible, entonces esto podría flexionarse, entonces esto sería un cuerpo rígido interconectado aquí con un cople flexible, un cople estrella o cople flexible. El cople estrella porque es el económico, y la bomba, pues, o sea, la moto bomba y con un cople flexible. Aquí ya serían los asociados al motor más los asociados a la bomba, pues. Entonces ya serían mucho más, pues. Bueno, si suponemos en el plano en 2 grados de libertad, pues tendríamos al menos 2 grados de libertad, pues. Bueno, y ¿cómo procedería uno a modelar? ¿Cómo procedería uno a modelar? ¿Por Newton o por Euler-Lagrange? ¿O experimentalmente? ¿Cómo haríamos? Experimentalmente, porque no se tienen los valores de rigidez del suelo. Pero se puede caracterizar. Y eso es experimental, ¿no? Sí, pero en teoría tu modelo el modelado siempre va a ser matemático. Cuando lo vas a aterrizar, cuando lo vas a validar, es cuando vas a necesitar los valores experimentales. Te vas a tener que preguntar, bueno, esta bomba cuánto pesa, dónde está su centro de masa, de qué material está hecha, la plataforma aquí, si es la cimentación, es cemento, dónde está montada, pues, típicamente, por ejemplo, acá está montada fuera, ¿no? Aquí son 2 casos fuera.
mucha gente pone la bomba encima de la cisterna, o casi en la tapa, ¿sí? Y encima de la cisterna la tapa pues es muy delgadita, pues de metal o una plancha de concreto, un registro, y ahí vibra más, ¿no? Pero son lo que pueden hacer, ¿no? Y de todo se puede caracterizar, de todo esto se puede caracterizar en material. Entonces uno puede modelar con Newton o por Euler-Lagrange, ¿sí? También con técnicas de análisis modal y establecer cuántos grados de libertad necesito para caracterizar el sistema. Seguramente si lo hago experimental voy a ver que necesito muchos más que 2, pero bueno, ahorita nos queremos restringir a 2 grados de libertad. Igual si quisiera modelar aquí un equipo que viene en una caja, en un empaque, ¿cómo lo podemos modelar? O sea, vienen con el hule espuma, con sus empaques y viene la parte de la masa, pues. O sea, ¿qué tiene de característico el aislante, el hule espuma? O sea, ¿dónde está la masa importante, pues? O sea, ¿qué es lo que pesa de todo el conjunto? El producto. El equipo, ¿no? Luego, la de la espuma, o sea, la caja y la espuma no pesan tanto, ¿no? O sea, de hecho son livianos, ¿no? Porque pues embalar, mandar cuesta llevar cosas pesadas. Aparte, lo que se quiere es establecer un aislamiento entre proteger el equipo de golpes, de manipulaciones al exterior. Entonces, esta parte tiene una rigidez suave porque de esa manera se aísla, y tiene poca masa. El hule espuma tiene, aparte de rigidez suave, se va endureciendo a medida que si le empezamos a meter más, o sea, tiene aire, se empieza a tener más rigidez. Entonces, bueno, protege más el equipo. Y la caja pues también tiene sus propiedades, también tiene parte de aislante, ¿cómo están hechas las cajas? ¿Es pura papel o qué tiene dentro? Cartón corrugado. Está corrugado, pues. O sea, son 2 papeles, 2 cartoncitos y en medio tiene corrugado. ¿Y cómo es ese corrugado? Un zigzag. ¿Cómo es ese corrugado? Así, ¿no? En fin, bueno, varios, ¿no? Hay de varias formas. Igual hace las veces de aislante. Algunas cajas son de plástico, en algunos embalajes son de madera. Claro, son de madera cuando no va a aguantar el equipo, ¿no? Por ejemplo, en máquinas de CNC, equipo de toneladas, pues no lo van a poner en una espuma, ¿no? Pues vienen embaladas de madera en tarimas y vienen forradas nada más, pero vienen embaladas donde va a caer la masa y vienen ancladas a la tarima, al embalaje, pues. Y de hecho cuesta. Entonces la madera hace las veces de la suspensión suave. Claro, la madera es dura, pero comparada a lo que pesa, pues es algo leve, ¿no? Entonces aquí, si tenemos un objeto suficientemente rígido, podríamos decir se mueve en X, Y, Z, ¿no? Se gira. O sea, si por ejemplo fuera de este caso, se permite que gire, Sería despreciable, ¿no? o sea, en realidad el empaque debe ser para que no gire la caja, ¿no? Si está girando, entonces está mal embalado, ¿no? Sí, digo, hay algunas cosas que sí es posible, ¿no? Pero así como está pues no, la idea es que tenga aislamiento en las 3 direcciones posibles, pues en X, Y, Z. Así es que uno podría decir, bueno, aquí podemos modelar hasta con 3 grados de libertad. Si girara, pues más, ¿no? Sí. Si lo vemos así de arriba y quisiera nada más ver cómo se mueve en un plano, podríamos tener, aquí tengo el equipo y luego tengo suspensiones en los extremos con resortes. Entonces tenemos masa, tenemos rigideces hacia la caja, ¿no? ¿Y dónde va la caja? Pues la caja va en el suelo. ¿O qué más tiene una caja? Dice siempre ahí, embálese, dice no más de tantas cajas encima, ¿no? Alguien le puede poner ahí, porque si no se hunde, ¿no? Si no, no va a aguantar, ¿sí o no?
Entonces, en un sistema como este, si restringimos nada más a cuerpo rígido, pues se pueden modelar como en XY, en coordenadas XY, con rigidez equivalentes, horizontal, vertical, en fin. Así es que, en general, ¿cómo determinamos el número de grados de libertad? Siempre habrá que observar las masas y ver sus movimientos. Así, primero ponemos atención, ¿dónde están las masas? Y vemos los movimientos de cada masa. No es una regla, no es una fórmula, pero en general funciona, ¿no? Sí, digo, puede a veces haber equivocaciones, ¿no? Así es que el número de grados de libertad, en general, tenemos las masas del sistema y les contamos por sus movimientos de cada masa, pues. Entonces, en un sistema de grados de libertad requerimos dos ecuaciones de movimiento para modelar cada coordenada generalizada, cada grado de libertad. Y en general, pues va a ocurrir que están acopladas, que van a estar acopladas de alguna manera, ¿sí? Y si hay acoplamiento, quiere decir que entonces vamos a tener ecuaciones de movimiento que tienen, además de un grado de libertad, va a haber términos con coordenadas que interactúan entre sí, ya sean desplazamientos, velocidades, aceleraciones, o todas estas, pues así es lo que tendríamos. Sí, y bueno, en un sistema de 2 grados de libertad, pues lo mismo que hicimos de encontrar la solución, aplicar la superposición, perturbarlo, ya sea vía condiciones iniciales, vía fuerzas externas, es lo mismo que podríamos hacer. Y para el caso de las vibraciones libres, pues ya no es tan fácil, porque tenemos más de un grado de libertad, más de una ecuación de movimiento, se tienen que resolver simultáneamente, más aún si están acopladas. Sin embargo, aquí, si tenemos modelos lineales, entonces podemos usar la superposición de los modos de vibración. Los modos de vibración en general se llaman los modos normales de vibración, después le quita uno la palabra normal. Y aquí sí que habrá dos armónicos con dos formas de movimiento, en el caso de 2 grados de libertad. Y si tenemos una fuerza externa con excitación armónica, entonces tendremos más de una resonancia, ¿sí? Así es que aquí tiene uno más juego, pues. Bueno, si extendemos a lo que venimos desarrollando, proponemos aquí un sistema de 2 grados de libertad con dos masas, M1 y M2. Nos vamos a restringir a movimiento horizontal. Luego vemos casos más generales. Pero bueno, para restringir primero, dijimos teníamos un sistema masa, resorte, amortiguador, con su coordenada generalizada, medida respecto de su posición de equilibrio, estática, y tiene una excitación armónica. Pues ahora ponemos otra masa con sus resortes o amortiguador a la estructura, en este caso a la derecha, su coordenada generalizada X2, tiene su fuerza F2 de T, y entre M1 y M2 tenemos resortes K2 y C2, que son los que acoplan. Así es que a estos elementos del medio son los elementos que introducen el acoplamiento elástico K2 o el acoplamiento viscoso, ¿sí? Fuera de ahí, si K2 y C2 fueran 0, entonces tenemos dos sistemas de un grado de libertad completamente desacoplados, se pueden resolver con lo que ya hemos hecho hasta ahorita. Si K2 y C2 son diferentes de 0, entonces sí habrá acoplamiento elástico y viscoso. Sí, es lo que tendríamos ahora. ¿Cómo modelarlo? Pues se puede hacer por Newton y se puede hacer por Lagrange. Se puede hacer por Newton de manera muy fácil, porque no hay acoplamiento inercial. Sí, siempre la recomendación, si tenemos acoplamiento inercial, mejor conviene irme por Lagrange, ¿no? Para evitar equivocarme en los signos de las aceleraciones, ¿no? En las velocidades aparentes, aceleraciones aparentes. Pero igual nos tiene que dar. Si lo hace uno por Lagrange, se ahorra uno, se evita uno tener que pensar en los signos de las velocidades, porque entran en las energías cinéticas, o de los desplazamientos, hacia dónde va una fuerza, porque entran en las energías potenciales. Sin embargo, pues tiene uno que igual llevarlo de manera sistemática, ¿sí? O sea, hay trucos para establecerlo, entonces vamos a ver por ambos. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos por Newton, primero tenemos que sacar diagramas de cuerpo libre de cada masa, de cada objeto. Entonces, primero
tenemos el resorte K1, lo desconectamos de la estructura. Y tenemos el resorte, el amortiguador, tenemos la masa, lo desconectamos, cada elemento del sistema lo desconectamos. Entonces primero, si tenemos el desplazamiento, si esta es la posición de equilibrio estática, estamos oponiendo una perturbación aquí a la derecha. Entonces si perturbamos a la derecha, porque además la fuerza F1 va a la derecha, entonces esperaríamos que este resorte se estira, pues. Entonces K1 se estira, y si se estira, entonces acá hay una fuerza contraria, pues, para que esté en equilibrio. Si hay un movimiento X1 punto a la derecha, porque está siendo perturbado a la derecha, está más M1, entonces habrá una fuerza de frenado viscosa, C1 X1 punto, que va a la derecha de este amortiguador, y habrá una complementaria conjugada de signo contrario a la izquierda, pues. Entonces este resorte K1 está en tensión. Quiere decir que, pues, si X1 es positivo, si el desplazamiento X1 se mueve a la derecha, entonces está en tensión. Alguien podría decir, yo lo quiero perturbar a la izquierda, que vale, nada más hay que mantener la lógica, pues. Ahora bien, esta fuerza que aquí estira el resorte, en esta masa al moverla a la derecha, siente que la jalan, así es que hay una fuerza de reacción K1 por X1. Hay una fuerza de reacción en la fuerza de frenado C1 por X1 punto, en M1. Hasta ahí no hay problema, pues. De manera similar para la masa de la derecha. Aquí, si perturbamos a la derecha, este resorte K3 va a estar en compresión, va a estar siendo comprimido. Las fuerzas ahora comprimen el resorte, las de frenado también van en esta dirección, hacia adentro, o sea, se comprime el amortiguador. Y significan, si se comprimen acá, entonces significa que se opone al movimiento a la derecha. Sería la fuerza elástica K3X2 y la fuerza de frenado C3X2 Hasta aquí está la parte fácil. ¿Qué ocurre con los resortes de medio? ¿Qué ocurre con el resorte de medio y el amortiguador? Bueno, el resorte de medio, su deformación va a estar en función de cómo se mueve X1, M1, y cómo se mueve M2 con X2. Entonces la deformación va a ser X2 menos X1 o X1 menos X2. ¿Qué debería poner? Uno diría, va a ser X1 menos X2 o pondría X2 menos X1. O sea, en magnitud, pues no me voy a equivocar, particularmente cuando saque energías potenciales, pues menos me voy a equivocar. Pero pues, aquí hay signo contrario, ¿no? ¿Qué debería poner? Entonces, por ejemplo, debo mantener la lógica, pues. Si se mueve X1, por ejemplo, y esta la detenemos, la congelamos X2, digamos, si la detenemos, si muevo M1 a la derecha, entonces, ¿cómo será la fuerza del resorte este? O sea, si esta la detengo y este se mueve para acá, ¿qué va a pasar con K2? ¿Está en compresión? Estaría en compresión. Si muevo al revés, bueno, pero estamos moviendo a la derecha, ¿no? Si se mueve M2 también, entonces tendríamos si se mueve, podría estar en tensión o podría estar en compresión, depende de cuánto se mueva, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos en este resorte K2, si X2 menos X1 es positivo, es decir, si X2 se mueve más que X1, entonces aquí tendríamos el resorte en tensión. Si se resulta lo contrario, estaría en compresión. Pero ¿qué fuerza deberíamos poner? Pues, ¿qué fuerza deberíamos poner? Entonces, aquí, si yo muevo hacia acá, si esta se estira, si M2 se mueve más para acá, o sea, si uso esta lógica, X2 es mayor que X1, entonces este resorte K2 va a estar en tensión, este amortiguador también va a ir hacia allá, aquí va a ir el signo contrario, y lo que va a sentir esta masa es que siente que está siendo jalada hacia la derecha. Entonces K2 por X2 menos X1 sería positivo hacia la derecha. C2 por X2 punto menos X1 punto
si se mueve más M2 que N1. Si fuera al revés, pues nada más cambiamos los signos, ¿no? Cambiamos los signos. Pero no puedo combinar. No puedo decir, a veces se mueve más, a veces se mueve menos. Tengo que hacerlo para una sola cosa. ¿Sí? Y hay formas de verificarlo, pues. Entonces, así tendríamos el diagrama de cuerpo libre. O sea, ¿qué hubiera pasado si X1 se mueve más que X2? Entonces el K2 estaría en compresión. Aquí tendríamos el X1 menos X2 sería positivo, el X1 sería mayor que el X2, y entonces deberíamos invertir todos estos sentidos de flechas. Solo eso, ¿sí? Pero deberíamos llevar esa lógica. Entonces tomo una sola, no puedo combinar. O sea, aquí suponemos esto. Aquí ya dibujados bien nuestros diagramas de cuerpo libre, pues aplicamos las segundas leyes de Newton a cada masa, a cada cuerpo rígido. Entonces para M1 tendríamos M1 por X1 2 puntos, o sea, masa por aceleración, que sería la fuerza inercial. Entonces M1 por X1 2 puntos, la fuerza inercial van igual a las fuerzas externas. La fuerza externa sería aquí F1 de T, que va en el sentido de la fuerza. Fuerzas que se oponen serían esta K1X1, C1X1 punto. Fuerzas que acompañan, que van en el mismo sentido, ahí van hacia la derecha, las azules, van en positivo. Entonces tenemos M1X1 2 puntos, va a ser F1 menos K1X1 menos C1X1 punto. Las fuerzas azules van más K2 por X2 menos X1 más C2 por X2 puntos menos X1 punto. Sobre M2 tendríamos la M2 por X2 2 puntos y sería igual a F2, y luego sería igual a F2. Aquí van todos en sentido contrario, ¿sí? Van todos en sentido contrario. Entonces sería menos K3 por X2 menos C3 por X2 puntos, y menos K2 por X2 menos X1 menos C2 por X2 puntos menos X1 punto. Entonces sería F2 menos K3 por X2 menos C3 por X2 puntos menos K2 por X2 menos X1 menos C2 por X2 puntos menos X1. Ya lo podemos recomodar y mandamos las fuerzas externas del lado derecho, todas las fuerzas inerciales, viscosas, elásticas del lado izquierdo de la ecuación. Entonces estas serían las ecuaciones de movimiento para este sistema de 2 grados de libertad. Y tenemos acoplamientos viscosos y elásticos. Los acoplamientos viscosos, aquí es C2, aquí es C2 y aquí aparece C2. El acoplamiento elástico es K2, y con este K2 y este K2. Si los hacemos cero, se quedan dos sistemas más amortiguados completamente independientes. ¿Qué podemos observar? Y esas son reglas para ver si mi modelo salió bien. Entonces, aquí por ejemplo, tengo K2 por X1 menos X2. K2 por X1 menos X2. Y aquí estamos, estamos montados encima de M1. O sea, un observador encima de M1 siente que este resorte K2, o sea, aquí vemos esta coordenada positiva, estamos montados encima de M1. Y la fuerza de acoplamiento sería K2 por X1 menos X2. ¿Qué ocurre en la otra masa? Ahora montado sobre M2, aquí hay un cambio de signo. Aquí es K2 por X2 menos X1. O sea, aquí el K2, el X2 aparece también positivo, pero es negativo del otro. Estas dos tienen signo contrario y es lo que debemos observar. Entonces, en acoplamientos elásticos tienen que aparecer en una masa y en otra tienen que aparecer conjugadas. Bueno, yo le llamo así, de signo contrario. Si no, si aparecen el mismo signo es que me equivoqué. De manera similar para la fuerza de amortiguamiento de frenado aquí. Esta es C2 por X1 punto menos X2 punto. Y aquí va negativo, el negativo del anterior. ¿Sí? Entonces son las ecuaciones de movimiento. Si desglosamos todo esto, tendríamos aquí
tendríamos M1 por X1 2 puntos, más C1 más C2 X1 punto, menos C2 X2 puntos, más K1 más K2 X1, menos K2 X2 igual a F1. De manera similar para la segunda ecuación. ¿Qué observamos? Por ejemplo, ¿por qué aparece aquí K1 más K2 por X1? O sea, aparece sumada, es como si tuviéramos K1 más K2, es un arreglo paralelo. En efecto, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si M2 la congelamos? Tendríamos aquí K1 y aquí K2. Si M2 la fijamos, la anclamos, ¿qué siente M1? Va a sentir la rigidez equivalente tanto de K1 como de K2. Va a ser un arreglo paralelo, porque uno va a la izquierda, otro va a la derecha. Este se estira mientras que este se comprime, pero al final la suma. Igual de amortiguamiento viscoso equivalente sería este amortiguamiento con este otro, también en paralelo. Así es que aquí el efecto equivalente es aquí, me aparecen sumados C1 más C2, K1 más K2. De manera similar para la segunda masa, solo que en la segunda masa congelamos M1 y si se mueve M2 va a sentir K2 más K3 y C2 más C3 de rigidez equivalente y de amortiguamiento viscoso equivalente. Entonces veríamos aquí C2 más C3 por X2 puntos, que sería el amortiguamiento equivalente en paralelo, y K2 más K3 la rigidez equivalente en paralelo. Es lo que veríamos. Es lo que tendríamos. Esta ecuación de movimiento la podemos compactar. Tendríamos un sistema así, una matriz de masa por un vector de aceleración, una matriz de amortiguamiento viscoso por X punto, más una matriz de rigidez por X, igual a F de T, es un vector de fuerzas. X tiene dos coordenadas generalizadas, X1 y X2 están en R2, F también tiene dos componentes F1 y F2 en R2. Para este caso particular, la matriz de masa es M1 F2, ceros, ¿sí? Significa que las masas en la diagonal principal son las masas modales, son las masas equivalentes. O sea, es lo que siente el primer grado de libertad, siente esta masa equivalente, no. El segundo grado de libertad solo siente M2, o sea, no hay nada que se les une. Al no haber acoplamiento inercial, solamente están las masas desacopladas de diagonal. Si hubiera aquí, en lugar de estos ceros, o sea, fuera de la diagonal principal, aparecerían acoplamientos inerciales. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, cómo sería si tuviéramos un sistema así? Voy a ponerlo así. ¿Cómo sería? Como cuando ustedes se suben a un auto o van caminando en el metro. De hecho, van caminando y van agarrados así de un tubo. ¿Qué pasa ahí? Entonces ustedes van así, va el metro moviéndose, o el auto, la camioneta o la combi, digamos aquí, sería, vamos a poner aquí, X1, y luego el X2. Aquí, ¿qué tendría sentido hablar de la posición de equilibrio estática de N2? Pues si se detiene, ¿a dónde se quedaría? ¿Tiene sentido hablar de la posición de equilibrio estático? Sí. Pero, ¿qué siente M1? M1 siente que tiene pasajeros encima. O sea, la masa modal de M1 va a sentir M1 y M2. ¿Cuánto vale X2? Y de hecho la matriz de inercia cambia
si ustedes suponen que x2, alguien puede decir yo lo mido en coordenadas absolutas desde afuera, o alguien puede decir yo lo mido en coordenadas locales, si pongo un encoder incremental respecto de m1 y cambia la matriz. Entonces, en función de cómo mida, me va a dar un modelo, pero es el mismo sistema. Pero en estos casos, sí tendríamos acoplamiento inercial. Entonces, ¿qué es la aceleración de M2? Depende si X2 lo mido en coordenadas locales, o sea, encima de M1, pues lo que mide aquí va a ser X2 independiente, va a ser X2 punto y X2 dos puntos. Va a ser lo que yo voy caminando encima de M. Pero si alguien desde fuera quiere ver las coordenadas absolutas, ¿qué vería? Vería lo que se mueve este mono, este M2, más lo que se mueve M1, ¿no? De aceleración. Entonces, si el metro va a 80 km por hora y yo voy caminando a 5 km por hora encima, ¿qué velocidad tendré? Si voy en el mismo sentido, pues 85. Esas son las cosas que van a estar en función de cómo medimos X2. Pero bueno, el punto era que por aquí nos van a aparecer masas equivalentes. Aquí M1 iría sumado más un M2 y tendríamos acoplamientos inerciales. No es este caso porque este sistema se mueve sobre un marco de referencia fijo, ¿no? O sea, solo se mueven sobre la línea horizontal. No hay nada de acoplamiento inercial. Pero puede haber. Entonces, bueno, esta matriz de masa está fácil, es diagonal, es de 2 por 2. Propiedades de la matriz de masa, ustedes ya lo saben, ¿cómo son las matrices de masa en el sistema mecánico? Simétricos. Real, simétrica y definida positiva. Si alguna de estas cosas nos falla, significa que me equivoqué. ¿Sí? Significa que me equivoqué. O sea, si no me dan estas propiedades, me equivoqué. Hay patologías. Hay casos en donde las coordenadas generalizadas me pueden dar una matriz de masa que no es definida positiva. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí en lugar de este M2 me aparece un 0? Pues sería invertible, no sería definida positiva, sería semidefinida positiva y tendría que preocuparme porque algo habré hecho mal. Para 2 grados de libertad lo puedo corregir rápidamente, pero cuando tengo muchísimos grados de libertad, como un elemento finito, me puede dar esto. Ahí sí, ya no puedo hurgar, ¿no? Sí, entonces, pero en general es lo que me tiene que dar. Entonces, matriz real, simétrica y definida positiva. ¿Y qué propiedades tienen esto? Si es real y simétrica, ¿cuáles son sus valores propios? Propiedades algebraicas de una matriz de n por n, que es real y simétrica, ¿cómo son sus valores propios? Aparte es definida positiva. ¿Pueden ser complejos? ¿Son reales? No reales. O sea, si es real y simétrica, sus valores propios son reales. Entonces, la propiedad de definida positiva, solo estoy buscando valores propios de definida positiva. O sea, los menores principales tienen que ser positivos. ¿Cómo son aquí? Pues M1 y M2. M1 y M1 por M2, los menores principales. Probar la propiedad de que sea definida positiva, pues es fácil para pocos grados de libertad, puede ser complicado para muchos grados de libertad, ¿no? Pero bueno, es una propiedad algebraica. Pero bueno, es real, simétrica y definida positiva. La matriz de amortiguamiento y de rigidez son similares. Entonces, para C nos queda C1 más C2. Dijimos, porque hay un amortiguamiento viscoso equivalente, amortiguamiento modal. A final de cuentas, M1 está sintiendo el amortiguamiento equivalente de C1 con C2. Lo mismo para M2. M2 está sintiendo amortiguamiento equivalente C2 más C3. Y lo que los acopla, aquí está en menos C2 y en menos C2. Entonces, esta es una matriz real y simétrica. Hasta ahí es lo único que le podemos pedir. Si le pedimos más cosas, ya le estamos pidiendo más propiedades de estabilidad. Para la matriz de rigidez, tenemos igual K1 más K2, es decir, el amortiguamiento modal o amortiguamiento equivalente
que siente M1. Aquí K2 más K3, el amortiguamiento, la rigidez equivalente que siente M2. Y aquí menos K2 y menos K2 son los acoplamientos elásticos. Entonces, son matrices reales, son matrices simétricas. Es lo que nos tiene que dar. Es lo que nos tiene que dar. Si le pido que K sea definida positiva, ya le estaría pidiendo que sea el sistema estable. Si le pido que C sea semidefinida positiva al menos, ya le estaría pidiendo que sea asintóticamente estable al menos, ¿no? Es condición suficiente, no necesaria, no hay condiciones necesarias suficientes para estabilidad asintótica, pero ya requieren otras cosas sobre C. Pero ya puedo uno hablar de otras situaciones, ¿no? Ya puedo uno hablar de otras situaciones. Ya tenemos los acoplamientos viscosos y elásticos en el sistema. Si lo hiciéramos por Euler-Lagrange, el modelado, si lo hiciéramos por Euler-Lagrange, esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Algunos textos dicen Lagrange, lo correcto es decir Euler-Lagrange, porque Euler fue ¿cómo decimos? El asesor, el maestro de Lagrange, ¿no? Y Lagrange fue el que formalizó los resultados. Entonces esta es la ecuación de Euler-Lagrange, es la lagrangiano L. El lagrangiano es la energía cinética menos energía potencial. Tenemos la derivada parcial respecto del tiempo de la parcial de la variación del lagrangiano respecto de las velocidades generalizadas o los gradientes, menos los gradientes o variaciones del lagrangiano respecto de los desplazamientos o coordenadas generalizadas, que serían, estas son las fuerzas inerciales y estas son las fuerzas potenciales, ¿sí? Y estas son las fuerzas externas, tau is, y estas son las fuerzas disipativas. Entonces, para el caso particular, aquí tenemos grados de libertad, así es que I va de 1 a n vale 2. Si quisiéramos que para n arbitrario, igual, no cambiaría. Entonces, este es nuestro lagrangiano, estas son nuestras coordenadas en las x1 y x2. Las fuerzas externas son F1 y F2. Y las fuerzas disipativas son las que están asociadas a los amortiguadores, los amortiguamientos viscosos equivalentes. Entonces, aquí Q1 es la parcial de la fuerza de la función de disipación de Rayleigh combinada, la parcial de D de Q punto respecto de Q1 punto, y aquí Q2 la parcial de Q respecto de Q2 puntos. Fuerzas disipativas son los gradientes o variaciones respecto de las velocidades generalizadas. D son las funciones de disipación de Rayleigh, que serían, ¿qué dijimos que son? Estas son energías cinéticas, estas son energías potenciales, y las funciones de disipación de Rayleigh que son energías o potencias. Si fueran energías, se le llamarían las energías de disipación de Rayleigh, ¿no? O sea, son potencias. ¿Sí? Bueno, si desglosamos, calculamos energía por energía, entonces siempre Euler-Lagrange es más talachudo, es más lento. La energía potencial asociada al resorte K1, 1/2 de K1 por x1 cuadrada. La energía potencial al resorte K2, como es la diferencia de dos desplazamientos, pues va a ser 1/2 de K2 por x1 menos x2 al cuadrado. Entonces, si se fijan, y si le hubiera puesto x2 menos x1 al cuadrado, daría lo mismo. ¿Sí? Daría lo mismo. Pero nada me impide que debo determinar qué es la diferencia de desplazamientos. La energía potencial asociada al tercer resorte sería V3, Q2 sería 1/2 de K3 por x2 al cuadrado. Entonces, estas van desacopladas, esta va acoplada. La suma de la energía potencial total sería, sumamos las tres componentes, nos da todo esto. Las energías cinéticas, no hay acoplamiento inercial, pues nos queda la T1 es 1/2 de M1 por x1 punto al cuadrado, la T2 es 1/2 de M2 por x2 punto al cuadrado.
Si hubiera acoplamientos inerciales, aquí tendríamos que sacar diferencias de velocidades. Por ejemplo, aquí, si este lo medimos respecto de un observador que mide que esta es la posición cero, o sea, si aquí tengo el carrito que se mueve, pero hay alguien aquí en algo fijo que está midiendo en coordenadas absolutas, ¿cuál sería su energía cinética? ¿Cuál sería? La suma de ambos. ¿En medio de qué sería? M2 por X2 menos X1. En absolutas, la velocidad. O sea, en coordenadas absolutas, si tú lo estás viendo desde ahí, sería x2 punto al cuadrado. Porque a ti te ves indistinto cómo se mueve esto. Pero si se midiera respecto de M1, sí tendrías que usar las diferencias de velocidad. O sea, si ya no fueran en coordenadas absolutas, sí sería x1 punto menos x2 punto. Si fueran, si este fuera un encoder incremental respecto de esto. O sea, si esta velocidad la medimos respecto del mismo. Ahí sí. Pero bueno, son las variantes. Bueno, tenemos energías potenciales, energías cinéticas. La suma de las energías cinéticas, la función de disipación de Rayleigh, ¿sí? Que nos determina o nos asocia a las fuerzas disipativas por el amortiguamiento de tipo viscoso, serían igual de cada componente, la D1 de Q1 punto es un medio de C1 por X1 punto al cuadrado, la del amortiguador del medio, el D2 de Q1 punto Q2 puntos, un medio de C2 por X1 punto menos X2 punto al cuadrado. La tercera es un medio de C3 por X2 punto al cuadrado. La sumamos y esta sería la función de disipación de Rayleigh completa. La potencia. ¿Cómo modelar amortiguamientos? Y esto es lo que nos modela amortiguamientos de tipo viscoso, lineales. Si queremos modelar amortiguamientos no lineales, por ejemplo, ¿cómo sería si quieren meterle aquí, les encanta el amortiguamiento de Coulomb? ¿Cómo sería la función de disipación de Rayleigh? O hay unas que usan amortiguamiento no lineal de los coeficientes Kelvin-Voigt cuando se usa material compuesto, por ejemplo. Eso sí nos daría funciones de disipación de Rayleigh no lineales. Bueno, estas son cuadráticas, son formas cuadráticas, pero están asociados a fenómenos lineales. Bueno, si ya tenemos todo, sacamos el lagrangiano y sacamos los gradientes, los parciales del lagrangiano respecto a las velocidades generalizadas. La parcial de L respecto al Q1 punto nos da M1 por X1 punto. Estas parcial nos da gradientes. Cuando sacamos la parcial respecto del tiempo, nos da las fuerzas inerciales. Entonces, esto es M1 por X1 2 puntos. De manera similar para este otro término, aquí tenemos la fuerza inercial asociada a M2. Si sacamos la parcial del lagrangiano respecto de Q1, del desplazamiento generalizado Q1, nos va a quedar menos K1 por X1, entonces va a ser menos K1 por X1, y sale negativo de aquí, y luego menos K2, menos K2 por X1 menos X2, por la parcial de X1 respecto de X1, que es positiva, entonces nos queda menos, aquí lo puse en azul. Si saco la parcial de L respecto de Q2, nos queda, de se nos da 0, nos da menos K2 por X1 menos X2 por la derivada de lo que está dentro, por la derivada de menos X2 respecto de X2 nos da menos por menos nos da más, y más. Si se fijan, aquí fue menos y acá da más, nos da el efecto conjugado.
Y luego menos K3 por X2 al cuadrado, la parcial respecto de X2 nos da menos K3 X2. Entonces debo observar que aquí aparece menos y aquí aparece más. Si hubiera parecido igual, es que me equivoqué. ¿Sí? Entonces si ya juntamos todo, bueno, las fuerzas disipativas, Q1, Q2, ¿sí? Igual acá aparece más y aquí aparece menos. Aplicamos en las ecuaciones de Lagrange y nos dan las ecuaciones de movimiento. Nos dan las ecuaciones de movimiento. Aquí subrayamos los efectos conjugados del acoplamiento elástico, menos K2, aquí es más K2. De las fuerzas disipativas a la derecha, aquí es más y aquí es menos. Si me salen del mismo signo, quiere decir que algo me habré equivocado. Algo me habré equivocado. Bueno, ya de aquí solo resta acomodar y nos dan las mismas ecuaciones de movimiento que teníamos hace. Entonces, bueno, ya tenemos 2 grados de libertad. Ya conviene manejarlo en forma compacta, vectorial matricial, con mayor razón para tener grados de libertad. ¿Sí? Pero bueno, ya tenemos un modelo con acoplamientos viscosos y elásticos. Pudiéramos haber tenido también con acoplamientos inerciales. Insistimos, en cuyo caso nos hubieran dado, aquí en estos términos nos hubieran dado, aquí cambiarían, aquí podrían aparecer M1 más M2, M2 más X, etcétera, y aquí menos términos de acoplamiento inercial. Otra cosa que suele ser que se suelen equivocar y luego piensan que, bueno, aquí M1 y M2 son positivas, ¿no? O sea, así que trivialmente si aparece una matriz diagonal y las masas son positivas, pues ya es definida positiva, ¿no? Pero cuando ven aquí un menos, quieren forzar a que sea, hay que hacer el cálculo, ¿no? Hay que hacer el cálculo. Entonces, en estas aparecen parámetros físicos o con acoplamientos en la diagonal principal. Fuera de la diagonal principal aparecen, en la diagonal principal aparecen los parámetros modales, fuera de la diagonal principal aparecen los acoplamientos. Bueno, ahora sí podemos empezar a estudiar las vibraciones libres en el sistema de 2 grados de libertad. Y para eso primero vamos a tomar las fuerzas externas idénticas a 0, o sea, nada de excitación. Y vamos a despreciar los amortiguamientos. Primero, sin amortiguamiento. Sin amortiguamiento, para estudiar el comportamiento modal. Eligen problema sin amortiguamiento. Bueno, entonces, sin fuerza nos daría vibraciones libres, sin amortiguamiento es sin amortiguamiento. Así que serían vibraciones libres no amortiguadas. Las ecuaciones de movimiento se reducirían a estas dos. Ahora tenemos estas dos ecuaciones de movimiento. Aparece el K2 ahí estorbando. Entonces son dos osciladores armónicos con un acoplamiento elástico que lo da el K2. Y pues tenemos que resolver las amplitudes y las frecuencias y los ángulos de fase. Entonces, al ser 2 grados de libertad, deberemos manejar dos soluciones simultáneamente. Entonces, así como lo hicimos previamente, vamos a proponer dos soluciones, solo que van a ser dos soluciones genéricas. Una x1 de t que tiene una amplitud x1 mayúscula por coseno de omega t más un ángulo de fase. Una x2 de t, una amplitud x2 por coseno de omega t más un ángulo de fase. Entonces, ¿qué tiene de diferente respecto del anterior? Que ahora son dos soluciones con dos amplitudes diferentes, pero estamos proponiendo frecuencias de oscilación y ángulos de fase similares. El problema nos va a decir que necesitamos. Entonces, x1 mayúscula y x2 son las amplitudes pico de x1 y x2. Omega la frecuencia de oscilación, la frecuencia circular y phi el ángulo de fase. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues derivarlas dos veces, sacar la aceleración, reemplazarlas en la ecuación de movimiento. Entonces, si tenemos esta ecuación de movimiento, aquí vamos a reemplazar en x1, x2. Tenemos que determinar x1 2 puntos y x2 2 puntos. Entonces, nos va a quedar
en las segundas derivadas de, bueno, x1 2 puntos nos va a quedar menos omega cuadrada por x1 mayúscula por el coseno de omega t más el ángulo de fase. Entonces aquí tenemos menos m1 omega cuadrada por coseno de omega t más el ángulo de fase, y luego más k1 más k2 por x1 por el coseno de omega t más el ángulo de fase, y luego menos k2 por x2 coseno de omega t más el ángulo de fase igual a 0. Para la segunda ecuación nos queda menos k2 x1 más menos m2 omega cuadrada más k2 más k3 por x2 mayúscula, todo coseno de omega t más ángulo de fase. Entonces, el hecho de no tener amortiguamiento nos permite factorizar la función del movimiento armónico, coseno de omega t más el ángulo de fase. Al ser estas funciones no idénticamente cero, las podemos cancelar y quedarnos con ecuaciones algebraicas. Entonces, estos términos, estos cosenos, no son funciones idénticas a cero. Las podemos cancelar de ambos lados y nos dan dos ecuaciones algebraicas, que sería el eigenproblema. Este sería el eigenproblema. Es un problema de valores y vectores propios. Entonces, tenemos pues un problema de valores y vectores propios. ¿Cuáles serían las incógnitas? La frecuencia de oscilación y las amplitudes x1 y x2. Esas serían nuestras incógnitas. Entonces, estas ecuaciones algebraicas las podemos representar así. Una matriz A por X. ¿Qué tiene la matriz A? La matriz A es acoplar todos los coeficientes. Esta es la matriz A. Menos M1 omega cuadrada más K1 más K2 menos K2 acá. Y luego menos K2 aquí, es este término. Y luego el menos M2 omega cuadrada más K2 más K3. Y menos M2 omega cuadrada más K2 más X3. Así es que esta matriz A va multiplicado por X. X tiene las amplitudes de cada movimiento, X1 mayúscula, X2 mayúscula, y X mayúscula está en R2. Esta es una ecuación, un sistema de ecuaciones lineales, simultáneas, homogéneo. Entonces, y tenemos una indeterminada, que es la frecuencia de oscilación. Entonces, este es el típico eigenproblema, pues. Es un problema de valores y vectores propios. ¿Cómo tiene que ser la matriz A para que haya soluciones no triviales X? Para que haya soluciones X diferentes de C. ¿Cómo tiene que ser la matriz A? Pues distinta de cero, ¿Mm? ¿no? Distinta de cero. Pues es distinta de cero, ¿ves? Es distinta de cero, tiene n y aquí K2, y los K2 son diferentes de cero. ¿De rango completo? Si es matriz de rango completo, ¿cuál sería su determinante? O sea, una matriz de rango completo tiene determinante diferente de cero. Es invertible, y si es invertible, la única solución. Si esta fuera invertible, pues la única solución para X sería 0, la trivial. Y no es la solución que buscamos. El movimiento 0 solo quiere decir que está en equilibrio, pero no es el movimiento que buscamos. Entonces, en un problema de valores y vectores propios, la matriz de coeficientes, para que haya soluciones no triviales X, esta tiene que ser singular. Su determinante tiene que ser igual a 0. Tiene que perder rango. Su rango tiene que ser menor que n, aquí n vale 2. Entonces esa es la condición. ¿Cómo hacemos que pierda rango? Tenemos la frecuencia de oscilación. La frecuencia haría las veces del valor propio, pues. Sí. De hecho, el valor propio serían las omegas cuadradas. Entonces es un eigenproblema. Este eigenproblema ocurre en análisis de esfuerzos, en análisis modal, en un montón de problemas de control, en un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Solo porque aquí está compactado, son dos ecuaciones diferenciales
acopladas de segundo orden cada una. O sea, en realidad estamos trabajando con un sistema de cuarto orden, aunque en forma modal lo estamos trabajando. Cada una de estas ecuaciones representa una ecuación de segundo orden, pues. Pero tiene 2 grados de libertad, cada grado de libertad es una ecuación de orden 2.